opioides y opiáceos. Algunos van a actuar como agonistas, otros van a actuar como Algunos actúan como agonistas y otros como antagonistas. Pero debemos entender cómo es que estas sustancias generan ese efecto analgésico antes de poder hablar de los agonistas, de los antagonistas y los agonistas duales. Entonces, ¿cómo se transmite el dolor? El dolor se transmite de la siguiente manera. Se considera que la comunicación del dolor va desde afuera hacia adentro, entendiendo el sistema nervioso central como la parte interna. O sea que las percepciones del dolor vienen desde la periferia, hablo de afuera hacia adentro, hasta que llega al sistema nervioso central. Aquí hace sinapsis y a través de troncos sensitivos pues van a diferentes partes del sistema nervioso central. ¿Okay? Estas son neuronas sensitivas, por eso son bipolares. Estas neuronas sensitivas tienen la característica de llevar la información desde la periferia hacia el centro. ¿Cuál es el centro? El sistema nervioso central. ¿Vale? Tienen las neuronas sensitivas, tienen la característica de tener receptores que recogen información del medio ambiente, internas, pero que se consideran periféricas, y llevan esa información a algunos lugares específicos del sistema nervioso central, y cuando esa información llega allí, el sistema nervioso central es lo que le da a usted la percepción de dolor, de calor, de frío, y si hay luz o no hay luz, si hay sonido o no hay sonido. ¿Sí? Hay diferentes tipos de receptores. Hay receptores de presión, hay otros receptores de movimiento, hay receptores que se estimulan por la intensidad de la luz, o por la intensidad del sonido, o del olor, ¿sí? Algunas moléculas, o del sabor. En el caso del dolor, son receptores que están especialmente desarrollados para ser sensibles al calcio, para cuando existe daño celular, se libera calcio y esos receptores sienten el calcio y lo interpretan como un daño en el tejido, y esas neuronas entonces se despolarizan y llevan la información al sistema nervioso central. ¿Ok? O por torsión, si usted coge un alicate y le tuercen ahí la piel, se le va a doler. O por aplastamiento, compresión, también por raspaduras, cuando se quema uno, cuando hay mucho frío, cuando le cae ácidos muy fuertes o alcalinos muy fuertes, entonces genera daño en las células y se libera un poquito de calcio, y ese calcio son los que terminan estimulando esas neuronas. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Bien. Bueno, si hablamos de sensaciones, es importante entender el concepto de umbral. ¿Sí? Usted me dice cuando empieza a sentir, no dolor, sentir. Me dice cuando, ahí, sentí. Ahí, existió. Pero no hice ninguna presión. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, aquí que le estoy estimulando al doctor, le estoy estimulando pues neuronas de tacto. Nada más se está sintiendo. Usted siente que tiene ropa, si le tape los ojos, usted dice, hey, estoy vestido. Y el otro usted siente que no tiene algo que le está tocando la piel, y no estoy bola. Si me va a entender, no tiene que estar mirando. Pero para que le duela, se tiene que hacer una mayor presión. Entonces usted me dice primero, si usted me dice cuándo le duele. ¿Okay? Uno no tiene eso que si le duele la piel uno hace así. Ya voy para allá. Como No lo me hace ver todo lo pero diga, usted me dice cuando, primero cuando le duele. Entonces, lo mismo que sintió. Ah, sí sentí. Bueno, sí. Para que lo otro me voy a estar haciendo cada vez más presión, entonces ya va a decir, ya sentí, ya me dolió. ¿Sí? No me dolió. Ya sentí. Ya le dolió. Ay, profe. Ya le dolió. Entonces, no te, para sentirse necesita algo de presión, muy ligera, ¿cierto? Tener el tipo de la piel, se siente y tal, pero no le duele, ¿no? Es una presión muy ligera. O sea que hay unas neuronas que las del tacto se estimulan con una presión muy somera, muy poca. ¿Ok? O sea, tienen un umbral de presión muy baja, con muy poca presión se siente. ¿Ok?
Pero para el dolor toca hacer más presión, o sea que tienen un umbral más alto, o sea hay que hacer más presión, entonces el umbral es más alto y se empieza a sentir dolor. ¿Sí les queda claro? A eso llamamos nosotros el umbral. Es como para poder ver, tengo que pasar el umbral y puedo ver, ¿sí? Entonces para que me duela tengo que pasar el umbral para que me duela. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes seguramente han escuchado ese concepto, ¿no? Que es que las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que el de los hombres. Claro, fisiológicamente tiene un gran sentido. Es que las mujeres paren y los hombres no. Y parir es doloroso. Entonces, ellas tienen que sentir dolor, pero deben manejarlo mejor que los hombres. Es una situación fisiológica. Parir no es fácil. Es una cuestión, un trabajo duro y doloroso. Además del necesario. ¿No es cierto? Y es importante que ustedes lo sepan, chicos y chicas, es importante que en la medida de lo posible los niños nazcan naturalmente. Es importante porque así como pasa con las mariposas y cuando salen de las crisálidas, ellos salen de las crisálidas, tienen que hacer un esfuerzo importante para salir de la crisálida. Mientras está saliendo de esa crisálida le está espichando el cuerpo y hace que la hemolinfa llegue hasta las alas y todas las alas se pueden desarrollar porque le llega sangre hasta allá, o si no queda con las alas chiquitas. Entonces usted tiene la crisálida, rompe la crisálida y le facilita el nacimiento de la mariposa, queda con alas atrofiadas. Lo mismo pasa con los niños y con las niñas y con los animales. Tienen que pasar por el canal del parto, por cervix y vagina, y tienen que sentir eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos los vasos sanguíneos llegue la sangre a los diferentes partes, porque es que venía de un sitio todo confort, todo en agüita tibia, todo feliz, todo tibiecito, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de presión, porque todo ese líquido pues está generando amortiguamiento para que no tenga golpes durante el desarrollo, o sea, no golpes fuertes. Entonces, claro, el parto es importante. Que se puede ahorcar, se puede morir, toca hacer la cesárea, sí, pero lo ideal es que tenga parto natural. O sea, usted debe tomar la decisión de hacer una cesárea cuando toca, no porque, me encanta hacer cesárea. No. Es importante que ese paso tras el canal se haga. Es lo natural, ¿sí? Es lo natural. Bien, entonces, esta sería una representación de una neurona dolorosa. O sea que, para que esta neurona transmita eléctricamente, acuérdense que la comunicación en el cuerpo es de dos tipos, es química y eléctrica. Las neuronas tienen las dos, químicas y eléctricas. ¿Químicas dónde? En las sinapsis. Y eléctricas a lo largo de toda la neurona. Pues para que esta neurona se despolarice y lleve eléctricamente la información hasta el sistema nervioso central, el estímulo debe ser lo suficientemente fuerte para que se genere el dolor, o si no, no duele. O sea, a usted le duele o no le duele. Ya después viene la clasificación del dolor, pero no hay medio de dolores, no existe eso. O le duele o no le duele. Y eso está relacionado con la fisiología. Para que las neuronas se despolarizan, el estímulo tiene que ser del todo o nada. Se llama así. O sea, la neurona no se medio despolariza. O se despolariza o no se despolariza. Cuando se despolariza, pues lleva el impulso eléctrico hasta sus sinapsis. O sea, desde las dendritas hacia el axón. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Por qué se despolariza una neurona? ¿Cómo se despolariza? ¿Que entra o que sale? ¿Cómo? No te escuché, me repito. ¿Entra el calcio? ¿Entra calcio? Entra sodio. Entra sodio. Entra sodio. Entonces vamos a repasarlo rápidamente para que ustedes se acuerden, ¿vale? Entra sodio. Bueno, ¿el interior de las células es positivo, es negativo o es neutro? El interior de las células, ¿es positivo, negativo o neutro? ¿Cómo? Negativo. Negativo. Muy bien, ¿por qué? Para atraerlos a los cationes. ¿Por qué? Porque para atraer los cationes. Al sodio. ¿Cuál? Sodio. Sodio es positivo, sí. Entonces, ¿por qué es negativo? El interior de la célula es negativo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es negativo? Tiene que atraer al opuesto. No, cierto. Aquí tiene una ventanita. Bueno, dos. ¿Tú puedes?
Las neuronas, vamos a suponer que este es el porte de una axón de una neurona, ¿sí? Ustedes saben que las neuronas más o menos tienen esta forma. Si son muy largas y después termina el axón con muchas terminaciones lentas. Aquí estarían los botones sinapsis, ¿sí? Lo que hemos visto por allá en el autor. Pues cualquier neurona, el interior es negativo. ¿Okay? El interior es negativo. ¿Qué es lo que hace que la neurona sea negativa? Las concentraciones de unos iones. ¿Cuáles iones? Ion de cloro, fósforo, esos son aniones, esos son iones negativos, y proteínas. ¿Qué significa eso? Que la mayor concentración de cloro en el cuerpo está dentro de las células, no está fuera de las células. O sea que en la sangre puede haber cloro, sí, pero ¿dónde hay más? Dentro del glóbulo rojo, por ejemplo. Que en el líquido intersticial hay cloro, sí, pero ¿dónde hay más? Dentro de las células, en los músculos, en las células del riñón, en las células del hígado, no importa. ¿Ok? En este caso pues, estamos hablando de neuronas. Lo igual, fósforos, ¿dónde hay más? Dentro de las células. Y como estas son sustancias que son iones con carga negativa, eso le da la negatividad a estas células. ¿Sí les queda claro? El exterior es positivo. El exterior es positivo. Bien. Cuando la neurona se despolariza, es que lleva una despolarización de membrana a lo largo de la neurona. Lo normal es que vaya de dendritas hacia axón. Eso es lo normal. De dendritas hacia axón. Por eso es que el sistema nervioso central, ¿se acuerdan que dijimos emerge del sistema nervioso central? Si es simpático es toracolumbar, si es parasimpático es cráneo, o sea, viene de allá hacia afuera. Entonces digamos que si este es el centro, entonces iría hacia la periferia. Pero las neuronas sensitivas van al contrario, van de afuera hacia adentro, se llevan la información eléctrica en una sola dirección. ¿En qué dirección? De dendritas hacia axón. ¿Sí les queda claro? Bueno. Pero cuando se despolariza, cuando la neurona o el músculo no está haciendo nada, se dice que la membrana está en reposo. O sea, está así. La neurona en reposo significa que el interior está negativo y el exterior es positivo. O sea que tiene una polaridad. Polaridad negativa y polaridad positiva. En reposo, cuando se supone que no está haciendo nada, aunque las neuronas siempre están haciendo algo. Digamos que en algún momento, por una milésima de segundo, no está haciendo nada, se dice que la membrana está en reposo. ¿Cómo se sabe que está en reposo? Porque el interior es negativo y el exterior es positivo. ¿Sí les queda claro? ¿Qué le da la negatividad a las células? Cloro, fósforo y proteína. Cuando se genera una despolarización, porque aquí está polarizada, cambia la polaridad. Eso es lo que quiere decir. Pero cuando la neurona se despolariza, lo que se mueve no son las cosas negativas. Lo que se mueven son cosas positivas, o sea, iones positivos. ¿Y cómo se llaman los iones positivos? Se llaman cationes. ¿Ok? Cationes. Entonces, ¿cuál es el principal catión intracelular? El potasio. El principal catión intracelular es el potasio. Hay más, pero ese es el principal. ¿Y cuál es el principal catión extracelular? El sodio. El sodio, ¿ok? El sodio es positivo. El calcio también es positivo, pero no es el principal. Es el sodio. Por esas, entre otras razones, es que siempre que usted vaya a administrar potasio intravenosa tiene que hacerlo lento. Porque si usted lo administra rápido, el cuerpo entiende que hay mucho potasio por fuera y va a haber problemas en las despolarizaciones. Entonces tienes que mandarlo despacio para que le dé tiempo para que pase de sangre del líquido intersticial hacia la célula. No se puede administrar rápido. Por eso se le puede parar el manguito. ¿Sí? ¿Sí les queda claro? O puede entrar en coma. Ya van a entender por qué. Pero ya les estoy explicando por qué siempre que haya que administrar potasio hay que hacerlo lento. ¿Qué más hay que administrarlo lento cuando lo mandemos intravenoso? Calcio. ¿Y qué más? Bicarbonato. Esas tres cosas se mandan, si toca mandarlos intravenosos, despacio. Manda a pedir el periódico, manda a hacer tinto y termine de leerse todo el periódico. Cuando termine eso es despacio, pero todo el periódico, desde la primera a la última, incluida la página judicial. Eso es despacio, ¿ok? No viendo un TikTok, eso es rápido. ¿Sí les queda claro? Ahí, con calma.
Usted puede mandar un tercio de toda la dosis un poquito rápido, sí, pero toda la totalidad, en 24 horas, 12 horas, eso es despacio. ¿Sí les queda claro? Para que no vayan a tener problemas nerviosos. No ustedes, sino el paciente. Bueno, el paciente primero y después ustedes, porque entra en una situación difícil. Entonces, cuando la membrana está en reposo, la concentración de potasio está más alta dentro de la célula. Cuando la membrana está en reposo, la concentración de sodio está por fuera de la célula. ¿Significa que no haya sodio aquí adentro? Sí hay sodio, pero está más concentrado afuera. ¿Sí? ¿Significa que acá no haya potasio? Sí hay potasio, pero está más concentrado adentro. ¿Sí les queda claro? Es una cuestión de proporciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno. Cuando se genera el impulso, el estímulo, perdón, que supera el umbral, o sea, genera una situación del todo nada, o sea, le duele, ¿sí? Le pegan un total y le duele porque la presión fue lo suficientemente alta para generar un pequeño daño y que se libere un poquito de calcio y eso estimula estos receptores y esta neurona empieza a despolarizarse. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tenemos sodio en grandes concentraciones fuera de la célula, ¿cierto? Y tenemos potasio en grandes concentraciones dentro de la célula. Cuando se genera ese estímulo del todo nada, ¿qué es lo que va a pasar? Que se genera la apertura de los canales de sodio. Y esta apertura genera una entrada de sodio en grandes concentraciones y a gran velocidad. Entra en torrente de sodio, un flujo de sodio, pero con mucha velocidad y en grandes proporciones. Es como, ¿se acuerdan cuando hubo el problema de Hidroituango? Que todo el mundo estaba nervioso que posiblemente se podía caer la represa y pues todo el mundo, no, eso va a tener como 100 y pico de kilómetros de inundaciones. ¿Por qué? Porque el agua estaba contenida, se suelta, entonces va con mucha fuerza. Háganse más o menos esa idea, que la membrana plasmática vendría a ser una represa, aquí ya no es agua sino sodio, está en grandes concentraciones y por alguna razón se abren unas compuertas y entra con ganas eso, ¿sí? Así, como cuando usted tiene agua en una bomba de esas de piñata y sale con mucha fuerza, ¿sí? Aquí no estaría saliendo, sino que estaría entrando. ¿Por qué? Porque se abren los canales de sodio. Los canales de sodio se caracterizan por abrirse muy rápido. Entonces entra el sodio, entra rapidísimo. ¿Sí les queda claro? Eso va a pasar en el primer momento. Entonces, ¿qué está pasando? Que están entrando cosas positivas, en este caso sodio, a un espacio negativo. Si al mismo tiempo estuviéramos midiendo el voltaje, estaríamos viendo que normalmente la membrana en reposo es negativa. Entonces se mide en milivoltios, no en voltios, en milivoltios. Dependiendo de la célula, puede ser de menos 55 milivoltios, menos 75 milivoltios, menos 95 milivoltios. En este momento no nos interesa cuál tipo de célula es, simplemente estamos recordando la despolarización de membrana. O sea que la membrana en reposo, o sea, cuando en teoría no está haciendo nada, es negativa, como lo dijimos, ¿cierto? Pero si el estímulo me genera la despolarización, está entrando sodio, y el sodio es positivo, o sea que están entrando cosas positivas a la célula. Aunque ya habían cosas positivas, están entrando más. Entonces la célula poco a poco va a perder esa negatividad y empieza a volverse cada vez menos negativa, incluso se puede llegar a presentar un estado de positividad. ¿Por qué? Porque están entrando muchas cosas positivas. Este salón, para hacerme entender, uno podría decir que ese salón es más femenino que masculino. No es que no haya hombres, lo que pasa es que hay más mujeres. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para que este salón se vuelva más masculino sin sacar a las mujeres? Metemos más hombres. ¿Cómo hacemos para que las células se vuelvan positivas sin sacar las cosas negativas? Metemos más cosas positivas. ¿Sí me van a entender? No estamos moviendo esto, estamos moviendo esto. ¿Sí vamos a entender? Entonces, como cambió la polaridad de negativo a positivo, eso se llama Despolarización. Y miren que la pendiente es muy empinada. Por lo que les estoy diciendo, como se abren las compuertas y el sodio está en grandes concentraciones, entra con mucha, inunda
muy rápidamente el interior de esa célula de sodio. Voy a hacer el dibujo un poco desproporcionado para poder explicar paso por paso. Después viene un momento en que se presenta como una especie de meseta. O sea, no se pone más positivo, ni se pone más negativo, ni más positivo. O sea, queda como un equilibrio. ¿Qué pasa ahí? Ahí empieza a haber una condición, y es que empieza a haber salida de potasio. Pasa lo mismo que el concepto de la represa, pero de adentro hacia afuera, porque estaba más concentrada el potasio de adentro hacia afuera. Entonces, claro, está entrando sodio en grandes proporciones, positivo, pero está saliendo en grandes proporciones potasio, que es positivo. Por eso no se pone ni más positivo ni más negativo, se logra como un equilibrio. O sea, están abiertas las puertas del sodio y están abiertas las puertas del potasio al mismo tiempo. Entonces se quitan cosas positivas, pero salen cosas positivas. Entonces se logra, es por una milésima de parte. Ahí la estoy dibujando muy exagerado, pero es para poderla ver, para podérselas explicar. ¿Okay? Entonces, ni más positivo ni menos negativo. Posteriormente cae esa polaridad. ¿Qué pasa acá? Se cierran los canales de sodio, o sea, ya no entran cosas positivas, pero se mantienen abiertos los canales de potasio. Y al mantenerse abiertos los canales de potasio, el potasio está saliendo, entonces está perdiendo positividad, hasta que llega a un punto negativo, incluso un punto más negativo de lo normal. Más negativo. Eso tiene una implicación importante y ya se la explico. Entonces, cuando está volviéndose negativo, eso se llama repolarización. Repolarización. Pero esta neurona, este músculo quedó más negativo de lo normal. Cuando está más negativo de lo normal, se llama hiperpolarización. ¿Cómo hace el cuerpo para que esto no se quede tan negativo? Porque si la neurona se hiperpolariza, no transmite impulsos eléctricos. No se puede dejar hiperpolarizada, demasiado negativa es malo. Entonces el cuerpo recompone otra vez a la membrana en reposo a través de un proceso enzimático que ustedes conocen que se llama la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, NADH-ATPase. Ella es la que nos va a generar otra vez que las condiciones vuelvan a estar normal. ¿Cómo lo hace? Ustedes lo saben desde bioquímica. Saca 3 moléculas de sodio y mete 2 de potasio. ¿Se acuerdan? Si saca otra vez el potasio, si saca otra vez el sodio va a volver otra vez a estar en concentraciones altas fuera de la célula. Y si mete potasio, pues va a volver otra vez a estar en concentraciones normales de potasio dentro de la célula. Y queda lista esta neurona para la siguiente despolarización. ¿Sí me van a entender? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué pasó? ¿Por qué están callados? ¿Están cansados? Pero no, estamos repasando, eso ya no lo saben. De pronto se había olvidado que era sodio, que estaba pensando que era calcio. Sí, no importa, están repasando, no importa, no pasa nada. Lo importante es que pues, lo vuelvan suyo, lo vuelvan de ustedes. Esto es lo realmente importante. Y los conceptos. ¿Qué es despolarización? ¿Qué es repolarización? ¿Qué es hiperpolarización? ¿Quién es el que hace que se recompongan otra vez las concentraciones de sodio y potasio? La bomba sodio y potasio. Esta bomba sodio y potasio necesita energía. Por eso se llama bomba. La bomba necesita energía, esto explota, bomba. Si el cuerpo no tiene energía, esto no funciona y por eso el sodio se queda adentro. Se hiperpolariza. Y se pueden morir las neuronas. Porque el sodio, ¿se acuerdan que es muy osmótico? El sodio atrae agua, entonces si el sodio se queda mucho tiempo dentro de las células, el agua empieza a entrar a las células. ¿Cómo se llama cuando una célula se revienta?
se lisa. Profe, Por eso es que la bomba sodio de potasio hay que mantenerle todo el tiempo con energía. Ya le doy la palabra. Por eso hay que comer glucosa. profe, ¿en qué caso se puede dar eso? O sea, ¿en qué caso se puede dar eso? ¿Qué? Que se altere la bomba sodio potasio. Por ejemplo, intoxicaciones por ácido cianhídrico, intoxicaciones por nitratos y nitritos, intoxicaciones por cloracetato, la falta de comer. Que si tú no comes energía, se queda el cuerpo sin energía. Bueno. ¿Listo? Pero recuerden eso, por favor. Me abres otra vez la luz de Gracias. Entonces, ya sabemos qué pasa acá con la despolarización. Se generó ese estímulo de todos lados, sobrepasó el umbral del dolor, esa neurona sensitiva se despolariza, la despolarización de la neurona va a generar que el impulso eléctrico se distribuya desde dendritas hacia axón. Y aquí se hace una primera, pues puede haber varias sinapsis, pero no importa, se hace una sinapsis en el sistema nervioso central. Posteriormente, a través del sistema nervioso central va a llegar hasta el tálamo. El tálamo, digamos que es el centro del dolor, ¿sí? Allí es donde el cerebro dice, me está doliendo. O sea que si el tálamo, por alguna razón, no se entera que algo está pasando, no manifiesta dolor. O sea, si a él no le llega la información eléctrica y se genera una sinapsis acá, el tálamo no se entera y él dice, no está doliendo. Si a él le llega la información, el tálamo dice, me duele. Y se siente dolor, el perro siente dolor, el cocodrilo siente dolor. ¿Sí les queda claro? O sea que si por alguna razón hay un daño mecánico o una manipulación química de esa transmisión, el animal puede no sentir dolor aunque tenga un daño tisular. Una situación mecánica como qué? Como que usted se quiere la columna vertebral. Si usted quiere la columna vertebral, se comprime la médula espinal, no, estas neuronas se dañan, no se transmite el dolor, el impulso eléctrico que estamos hablando, no se llega ese impulso eléctrico hasta el tálamo, no se genera la sinapsis allá, y el tálamo dice, pues no estoy enterado, no me duele. Y usted aquí con la pierna toda, pero no le duele. ¿Ok? Eso sería una situación mecánica, por eso ustedes van a ver que las personas cuadraplégicas o en silla de ruedas o los perritos y eso, usted le puya las piernas y no les duele. Aunque le está generando un dolor, un daño físico. Cuando hay hernias, Bueno. hernias discales. Hernias discales, sí, si le comprime, por eso hay que cuidarla, porque la hernia puede comprimir la médula y genera un daño y puede irse a quedar paralítico. ¿Sí les queda claro? ¿Hasta aquí vamos entendiendo? Bueno. ¿Qué hacemos farmacológicamente? Farmacológicamente, pues no le vamos a destruir la médula espinal al animal. Que todavía lo que le queremos es ayudar. Entonces le mandamos unos mensajes químicos, o sea, en este caso, fentanilo, morfina, etcétera, etcétera, para que esa transmisión no se dé. Si esa transmisión no se da, el tálamo no se entera, entonces no siente dolor, o siente menos dolor. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a ocurrir. O sea que mire que es otra forma muy distinta a los AINE. Los AINE era por una enzima. En cambio acá evita la transmisión eléctrica. Por ende, la comunicación intercelular hasta el tálamo no se da, y el tálamo es el que dice realmente si le duele o no. Claro, no lo dice, simplemente lo traduce. Posteriormente vendría la reacción motora, que es lo que usted está diciendo. Posteriormente esta información va el tálamo a la corteza y usted lo retira. Pero pues en este momento no estamos hablando de reflejo. Este sería el reflejo de retirada. Sí, ahí se activaría. Pero por ahora solamente estamos hablando de si se siente o no se siente dolor. ¿Sí les queda claro? Muy bien. Entonces, vamos a suponer que esta es la neurona sensitiva. ¿Sí? O sea que el estímulo de... Ya ahorita les pongo sonido.
El estímulo doloroso del todo o nada va a generar que se despolarice esta neurona. Y se va a generar una sinapsis, que ya saben que la sinapsis primero tiene que entrar calcio, que se activen las proteínas contráctiles, se genera la exocitosis del neurotransmisor, el neurotransmisor actúa sobre sus receptores y estos receptores, ahorita se los doy más amplio, va a generar la despolarización de esta otra neurona para que lleve impulsos al tálamo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me voy a hacer entender? Entonces vamos a hacer el zoom. Profe, Y ya. Señor, ¿usted me iba a decir algo? los punticos rojos, ¿cómo se llaman? Ah, Los punticos rojos. Pero sería El neurotransmisor es el que hace que la otra neurona despolarice. bueno. Entonces, ¿los receptores MORT qué son? Mu. Entonces aquí tenemos estos receptores de percepción del dolor que les dije que puede ser por calcio, por compresión, por quemadura, por todos los procesos que les dije. Entonces, está el estímulo doloroso. Ese estímulo doloroso va a ser captado por una serie de receptores y eso es lo que genera el estímulo del todo o nada. Y en esa neurona, pues entonces se genera la despolarización de membrana hasta que llega al botón sináptico. ¿Ok? ¿Qué en autónomo no se los expliqué? Simplemente llega la despolarización de membrana. Aquí ya se las acabo de explicar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se estimula el receptor mu? Cuando llega el opiáceo y se une con el receptor mu evita la despolarización de membrana. Entonces, esta neurona no se va a despolarizar hacia el botón. Por ende, no va a facilitar la posterior exocitosis del neurotransmisor, que ya te la voy a explicar. Esa sería una forma. Evita la transmisión eléctrica. ¿Ok? Además, en la sinapsis del botón sináptico, también tenemos receptores mu presinápticos y tenemos receptores mu postsinápticos. Esta sinapsis ocurre por un neurotransmisor excitatorio, que es el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. ¿Ok? O sea, lo excita, en este caso, pues excita el dolor, o sea, se manifiesta. Entonces, fisiológicamente, ¿qué ocurre? Cuando llega la despolarización de membrana, ya sabemos que genera la apertura de los canales de calcio. Los canales de calcio activan las proteínas contráctiles del citoplasma, lo cual va a hacer que la microvesícula llena de neurotransmisor, en este caso glutamato, o sea, esta es una sinapsis glutaminérgica, la vesícula se fusiona la membrana con la membrana sináptica, se genera la exocitosis del glutamato y el glutamato actúa sobre los receptores de glutamato. ¿Cuáles son los receptores de glutamato? El AMPA y el NMDA, pero por ahora simplemente receptores de glutamato. Solamente receptores de glutamato. ¿Ok? Y cuando el glutamato se une sobre los receptores de glutamato, pues va a generar la despolarización de la siguiente neurona. En este caso, esa es la que debería hasta el tálamo. ¿Ok? Hasta el tálamo. Y el tálamo, uy, se está despolarizando estas neuronas, entonces está doliendo. ¡Ay! Me duele. Ya, me duele. ¿Se les queda claro? ¿Vale? Pero, estamos hablando de fármacos que modulan esta actividad. Entonces, ¿qué pasa? Usted aplica un agonista opiáceo, ese agonista opiáceo, usted lo aplicó, llega al receptor mu, y el receptor mu cierra los canales de calcio, no permite que se abran. Si no entra calcio en un botón sináptico, pues no se estimulan las proteínas contráctiles, o sea, aproxima la vesícula, la membrana presináptica y no hay exocitosis. O sea que si no hay exocitosis, el glutamato no va a informarle a esta otra neurona que se está generando una situación patológica. No duele. Y además, ese mismo opiáceo también va a llegar al receptor postsináptico. ¿Y qué va a hacer? Saca potasio. Genera la apertura de canales de potasio y sale potasio. ¿Y qué pasa si sale potasio en una neurona? ¿Se pone más positiva o menos positiva? Menos positiva, o sea, más negativa. ¿Y cómo se llama cuando una neurona es más negativa de lo normal? Hiperpolarización. Hiperpolariza. ¿Y
cuando una neurona se hiperpolariza, ¿transmite impulsos eléctricos? No. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Lo que les acabo de explicar, aplicado farmacológicamente, de fisiología a la farmacología. Pero necesitaba recordarles cómo es la despolarización de membrana, porque si no, le digo hiperpolariza, usted aprende la hiperpolariza, pero no lo entiende. Y la idea es entenderlo. Entonces mire que hay en varias partes de la transmisión dolorosa, esa sensación dolorosa, donde los receptores mu van a evitar que esa transmisión se dé. Por eso no les duele el animal. Ay, pero doctor, ¿y la inflamación? Es que mire que ahí no dice nada sobre la inflamación. Solamente transmisión eléctrica, por eso usted va a estar inflamado, pero no le duele. Profe, ¿Tienes que aclarar? o sea que eso es lo que pasa en los procesos de anestesia, se hiperpolarizan las... Eso es lo que pasa, por ejemplo, en los procesos de anestesia, que se hiperpolariza para que Exacto. En los sistemas de anestesia general vamos a buscar una hiperpolarización, pero por otros receptores. Bueno, algunos por eso. y se debe mantener, pues, Entonces, por eso la sensación y no siente dolor. Y el alimento y no siente dolor. Pero va a actuar a nivel del sistema nervioso central. El cambio de este mide que viene de periférico hacia central. Por eso es que estos normalmente se mezclan con anestésicos para mejorar la anestesia. Porque los anestésicos generales están actuando a nivel del sistema nervioso central. El cambio ese está actuando desde periferia hacia central. Por dos lados no se está la señor y señores. Profe, entonces, ¿por qué se produce adicción a un tipo de fármacos? ¿Hay explicación fisiológica? ¿Por qué qué? ¿Se produce adicción? ¿Hay explicación fisiológica para ello? Por lo de las endorfinas, porque hay receptores de endorfina de satisfacción del sistema nervioso central. Aquí estoy hablando solamente de dolor. ¿Sí? Normalmente cuando se siente dolor no se genera tanta adicción. Es cuando se utilizan sin dolor. ¿Señor? ¿Podrían repetir la parte en donde por qué se hiperpolariza? Porque sale potasio. Pero, ¿por qué sale potasio? Porque se abren los canales de potasio. Pero no, pues que no sucede la hiperpolarización de la primera. ¿Cómo? O sea, si no se abren los canales de calcio, no se libera el neurotransmisor. No hay exocitosis. Entonces, ¿por qué se va a hacer el calcio de la otra membrana? No, la otra no hay calcio, es en esta. Calcio en la presináptica y aquí potasio en la posináptica. Porque el opioide se une tanto al receptor presináptico como posináptico. O sea, el neurotransmisor no tiene nada que ver. Es el fármaco. Pero, profe. O sea, inhibe las dos neuronas, tanto la pre como la pos. Hace que saque el potasio. Sí, en la posináptica favorece la salida de potasio, lo que hace que se hiperpolarice. O sea que si cualquier opioide que uno coloque. ¿Cualquier opioide de qué? Cualquier opioide que uno coloque va a generar salida de calcio, de potasio. Sí, pero los agonistas mu, porque mire que estamos hablando de receptores mu. Ah, bueno. ¿Sí? Mu. Ya. Los receptores mu están más relacionados con el dolor, son los que mejor funcionan contra el dolor. Los receptores delta y kappa también, pero los que más son los mu. Pero ¿y si uno aplica los mu? Y si uno aplica los mu, ¿cuándo se va a generar? Usted no aplica mu, se aplica opiáceo. Pero los que van a los receptores mu, ¿cuándo pasa esa hiperpolarización? Cuando ¿Mucho tiempo? el fármaco llega al receptor, genera esa consecuencia. Pero ¿y entonces uno por qué los aplica? Para que pase eso, para que se mantenga hiperpolarizada la célula. Pero eso en tiempo es malo. Mientras el fármaco se está uniendo al receptor, está generando esa hiperpolarización, entonces no se transmite el impulso. Pero entonces los opiáceos también tienen días específicos de aplicación, así como los Haines, ¿o no? Si te está doliendo, pues hoy. Si mañana no te duele, pues no. Es cuando le esté doliendo, ¿sí me va a entender? Ya. Preguntas, dudas. ¿Y no genera adicción? Pues por eso también es que hay pacientes que se vuelven ya... Sí, pero si el paciente tiene un dolor desesperante, primero controlar el dolor. Ahora que cuando empezamos a hablar de dolor, le digo, usted tiene que controlar el dolor. Tiene que controlarlo. Y alternar, por ejemplo, con aire. Puede ser en caso tal de... Pues arranca con aire y después se va a cambiar. opiáceos. Entonces, aquí tenemos la misma sinapsis,
Pero pues el autor tiene otra manera de ver. Entonces tenemos, esta sería preganglionar o postganglionar. ¿Qué sinapsis sería? ¿Preganglionar o postganglionar? Ninguna de las dos. Estamos hablando de sensitivo. Sensitivo es periférico, no es autónomo. Solo las principales y parasimpáticos tienen pre y post. Los demás son sinapsis. ¿Sí se acuerdan? Por allá les dije, mire, la diferencia entre el sistema nervioso vegetativo y los demás es que tienen dos sinapsis y las otras no. Entonces esas no es ni pre ni post. ¿Ok? No se vayan a dejar enredar con eso. Y no sean caritas. Le olviden. Entonces, bueno, ya sabemos que el impulso sensitivo doloroso va desde la periferia hacia el sistema nervioso central hasta que llega al tálamo, ¿cierto? Pero la idea de administrar opiáceos es que se evite esta transmisión en muchas partes del cuerpo. Entonces aquí tendríamos una sinapsis, podría ser esta, pero también podría ser la de acá, no importa, ¿ok? Esta debería ser el botón sináptico de esa neurona sensitiva. Esa neurona sensitiva que es la que tiene la sensación, el umbral para si me duele o no me duele. Entonces, si se generó ese estímulo lo suficientemente fuerte para que se despolariza, entonces la neurona sensitiva se empieza a despolarizar. Esa despolarización llega al botón sináptico. Ya sabemos que genera la apertura de los canales de calcio. Se entra calcio, se activan las proteínas contráctiles y la vesícula que se llena de neurotransmisor. En este caso es una sinapsis glutaminérgica porque el neurotransmisor es glutamato. Entonces esa microvesícula se aproxima hacia la membrana sináptica, en este caso la presináptica, se fusionan las dos membranas y se produce la exocitosis de glutamato. Esa es la sigla de glutamato. ¿Okay? El glutamato se une a los receptores de glutamato, ¿cierto? Que son alfa y NMDA, pero por ahora receptores de glutamato. ¿Okay? Cuando el receptor del glutamato es estimulado por el glutamato, miren qué es lo que está entrando: sodio. Y para que se inicie la despolarización, ¿qué se necesita? Que entre sodio. Por eso es que el glutamato es excitatorio porque estimula las neurotransmisiones. Estimula la conductividad eléctrica. O sea que por esa razón es que el glutamato va a generar que esta otra neurona se despolarice. Eso fisiológicamente para saber cómo se transmite el dolor. Pero lo que no queremos es que se transmita dolor, por eso es que estamos administrando un opiáceo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el opiáceo? El agonista opiáceo llega al receptor mu presináptico y cierra los canales de calcio. Si se cierran los canales de calcio, pues no se va a ver exocitosis. ¿Sí? ¿Sí me estás poniendo atención? Pero también hay receptores mu postsinápticos. ¿Pre o post? Ninguna de las dos. Porque no es simpático. Esto es sensitivo. ¿Okay? Entonces el agonista opiáceo va a llegar al receptor mu y que genera apertura de canales de potasio. Cuando el potasio sale, ¿qué le pasa a la neurona? Se hiperpolariza. ¿Y cuál es la consecuencia de la hiperpolarización de la neurona? No los transmite. Entonces, ¿cómo no los transmite? Primero porque evita que el glutamato se una al receptor de glutamato. Esto ya no está funcionando. Y segundo, si por alguna razón esta se va a despolarizar, le dice, no, mijita, usted no se despolariza porque el potasio de queda aquí encerrado y no sale. Así como le dicen, y no sale. Y no sale. Y no tuvo esta acción, no pudo salir, no se pudo despolarizar, no pudo bailar, no pudo hacer nada. El quedó encerrado. El potasio aquí se quedó encerrado. Esta neurona no se despolariza, por consiguiente no llega el impulso hasta el tálamo y el tálamo a mí no me duele nada. ¿Cierto? A usted no le duele nada. ¿Tienes que aclarar? Es una cuestión de manipulación de la información. ¿Qué? O sea que en ambas partes, arriba y abajo, solamente es sinapsis sensitiva. Sí, porque el dolor es sensitivo. O sea que no tiene como No tiene como un nombre como el pasado que era presináptica, solamente. No, porque no es autónomo. Por eso, entonces solo sensitivo. Pero la membrana. Sí, porque esto es sensitivo. La membrana sí puede, sí sigue llevando. Revise la presentación cuando empezamos a hablar de autónomo y va a ver que decía emerge del sistema nervioso central. Está autónomo, somático y visceral, sensitivo y visceral, pero que no es autónomo.
Por eso no hay pre y post. Porque es periférico, pero nada más de una sola sinapsis. ¿Vale? ¿Quién me iba a preguntar? Acá. O sea que si yo les mando a decir en un quiz no parcial, por favor dibujenme la sinapsis postganglionar del dolor. No la dibujan. Dice, profe, no existe. Escríbalo. Bueno, dice, profe, no se puede dibujar porque no existe sinapsis postganglionar del dolor. No existe. ¿Sí? Pero usted tiene que decir que no hay. No tiene vacío. ¿Vale? ¿Sí les queda claro? Por eso les dije, pilas con las sinapsis porque tenemos que saber ubicarlas. Así como el último día no le dije que el programa que estaba con que la preganglionar del simpático y la confundieron con la postganglionar del simpático. Ahí Dios lo mire por encima porque no lo califica. Hay que saber siempre. Entonces, eso que estamos hablando son los receptores. sí, pero los de esta capa también funcionan porque los míos son más efectivos para Pero funcionan igual. O sea, lo que esta capa es igual. Solo que más hacia el dolor. Entonces, efectos farmacológicos. Miren que me está preguntando, receptores delta, kappa y mu son buenos para analgesia. Pero ¿cuál es mejor? Mu. Entonces, como mu es mejor, por eso todos los fármacos que están hechos para el control del dolor tienden a tener afinidad sobre receptores mu. Pero hay otros efectos. Por ejemplo, dentro de los efectos de los receptores mu es que generan depresión del sistema respiratorio. O sea, el animal empieza a respirar menos. Por consiguiente, una mala dosificación puede generar paro respiratorio. Pero si está en una dosificación normal, pues se va a sentir que el animal no respira ni tan frecuente ni tan profundo. O sea, está respirando, está haciendo así. No tan profundo y con menos frecuencia. Entonces está pendiente, por eso en la cirugía alguien tiene que estar pendiente de las constantes fisiológicas, porque el que está haciendo la cirugía está concentrado en amarrar eso. ¿Sí o no? Entonces no puede estar pendiente de todo, por eso se necesita un instrumentista, un cirujano, un anestesiólogo, el otro que esté haciendo de todo para que toda y tiene que estar llevando el registro. Pero también disminuye el tránsito a través del tracto gastrointestinal, o sea, disminuye el peristaltismo. ¿Vale? Por eso a veces en las sobredosificaciones las personas pueden, y los animales pueden tener estreñimiento y tenesmo. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el último tercio del tracto gastrointestinal es donde se absorbe agua. Y si el bolo, el pollito, llega allá y se detiene, porque se detuvo, gracias a los aires que usted administró, esas heces se deshidratan y después usted para defecarlas le duele. Entonces usted se sienta en el trono y hace esfuerzo y le duele. No es ANE opioide. Y no puede. Eso es tener. ¿Okay? Usted no sabe si le está doliendo, usted asume que sí. Porque usted, el perro no le está diciendo que le duele, pero está haciendo ese esfuerzo y no sale. ¿Sí les queda claro? Estreñimiento, o sea que esto puede generar estreñimiento y tenesmo. ¿Vale? Claro, no con una aplicación. Claro, ya 5 días con dolor, entonces 5 días, entonces usted tiene que estar con eso. ¿Cómo facilitamos la salida de esas heces? Usted ve el caballo ahí, porque usted sabe que el caballo no es beca cólico, y si no, también le da cólico por todo. ¿Cómo hacemos para que salgan esas heces? Con un enema. Me dice, mire doctor, haga que esfuerzo y nada. Y ahí peligro, puede romper el intestino o no. Hay que favorecer la evacuación. ¿Cómo lo hace? Enema. Pues enema de qué? ¿Con qué? ¿Enema con qué? Aceite Con aceite mineral. mineral. Ahí nos toca con aceite mineral. Muy bien pensado, doctor. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es lubricar. Porque si le metemos agua, el pollito no les alcanza a hidratar. Entonces, y queremos evacuar eso. Entonces, usted introduce a través del ano aceite mineral, las paredes se lubrican y sale más facilito. ¿Vale? Si ustedes leen libros de Argentina, Uruguay, Paraguay, al aceite mineral allá le llaman vaselina líquida.
Vaselina líquida. Allá le dicen así. Como allá no le dicen gasolina, allá le dicen nada. Sí, allá le dicen distinto. ¿Ok? Bueno. Pero los receptores MIU y delta evitan que los animales orinen. Entonces, después de 3, 4, 5 días de dosificación, pues seguramente usted va a tener que tomar la decisión de facilitar la evacuación, ya sea por punción o sondeando si se puede. Porque si no, esa vejiga se empieza a llenar, se puede reventar y llevar a peritonitis. ¿Sí les queda claro? Muy bien. Por acá, bueno, aquí hay unas relaciones aquí con otros neurotransmisores. ¿Por qué se genera la somnolencia? La somnolencia, ¿por qué se genera? Somnolencia. El efecto narcótico por un efecto del sistema nervioso central, porque hay receptores endorfínicos allá. No somnolencia, efectos narcóticos. Es distinto, se parece, por eso le digo. El efecto narcótico se parece a cuando los animales están dormidos, pero no están dormidos. Y vieron las personas ahí con el fentanilo ahí ¿sí se acuerdan? Narcosis es una cosa somnolencia. Somnolencia es cuando usted tiene sueño. Narcosis es inducido por fármaco. ¿Ok? Bueno. Puede producir euforia, que esto es lo que buscan los humanos. Euforia es la sensación de placer máximo. Disforia es lo contrario. Euforia es lo bueno. Uy, qué nota, qué chimba, qué chévere esta sensación, bacaneado todo el mundo. Eso es euforia. Además se siente tibiecito, se siente súper tranquilo, cerca del nirvana. Eso es lo que sienten las personas. Disforia es, uy, no, ¿qué está eso? Eso es disforia. ¿Sí me van a entender? ¿Sí? Y siente malestar. Cuando se le aplica opiáceos a los humanos por mucho tiempo, sin mucho dolor, pasa esa disforia. Entonces, es tal el grado de molestia que usted le hace así y le duele. Todo lo contrario. Le hace así y le duele. Hay hiperestesia, pero después de que pasa el efecto. ¿Ok? Por eso hay que aplicárselos a animales que tengan dolor. Los que no tengan, no. ¿Se acuerdan que los animales las personas se enfermaban o se genera esa adicción física? Es esa que estoy siempre de para no sentir esa disforia, pues sigue buscando. Miosis, bueno, vasodilatación y bradicardia. Entonces, efectos disminuyen la sensación del dolor y, como les había mencionado, no son antiinflamatorios. Entonces, si hay inflamación y dolor, pues primero hay. Si solamente hay dolor y no hay inflamación, pues se puede empezar de una vez con los opiáceos. Ya sabemos que los aires tienen la restricción de 5 o 7 días y ahí hay que cambiar de fármaco. O sea, se pueden cambiar a ellos. Efectos respiratorios, ya lo mencionamos, pueden generar depresión respiratoria, paro respiratorio, hay que tener cuidado con eso. Entonces, en anestesia, siempre tenga respirador artificial, porque si el animalito le para de respirar, mejor tener respirador artificial. Lo que lo puede hacer con amputi, y si la cirugía demora 17 horas, usted sale ahí con los brazos de Popeye y tanto estar haciendo así. ¿Sí o no? Porque eso, un minuto se puede, pero horas dándole, eso cansa. Entonces, mejor respirador artificial. Que no tengo, entonces no me meta con eso. Tiene efecto antitusígeno. Eso también es llamativo. Algunos remedios, algunos jarabes contra la tos tienen estas sustancias. Cada vez son menos porque pueden generar adicción. Entonces, eso pasó en Estados Unidos también. En Estados Unidos pasó toda la adicción. La gente iba y se compraba los jarabes para la tos. Y pues ya después se lo pasaron a oxicodona, y oxicodona a fentanilo, y ahí va creciendo con esa adicción. Y los niños también podían tener adicción al jarabe, porque además sabía rico y daba adicción. ¿Sí? Pero para la tos. Hay dos tipos de tos. Hay tos productiva y tos improductiva. ¿Cuál es la tos productiva? Cuando usted tose y ¿sí? ¿De qué hay? Tiene como un pectoral. Cuando la tos es productiva, no se para. ¿Ok? Cuando la tos es productiva, no se para la tos. O sea, no administramos un antitusígeno. Cuando la tos es improductiva, o sea, usted tose pero no sale nada, como cuando uno come polvorosas. Usted se come, y mientras está comiendo alguien le hace reír y le entra ese polvo allá, o está comiendo piquitos y le entra ese polvo allá y usted le da y tose, pero no bota nada, o le suena así. Así. Eso es tos improductiva. Esa se
nociva no, porque es posible que haya una infección y esa flema pues, va a ayudarnos a expectorar esas bacterias. Y si no es infecciosa, de todas maneras hay que sacar esa flema porque si no se le acumulan las vías respiratorias y no puede respirar bien el animal. Entonces esa no hay que parar. ¿Entonces qué claro? Profe, ¿Ya se va? La otra semana hacemos quiz de aires y lo que llevemos lo que hace. profe,